¿Qué tal, estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Vamos a continuar con la integral definida. Esta vez vamos a observar su aplicación en la física, ya que, como sabrán, muchos de los planteamientos de la matemática se utilizan dentro de la física para resolver los diferentes problemas en cada una de sus respectivas ramas de la física. Iniciamos primeramente conociendo un poco sobre la relación de las matemáticas en la física. La matemática en la física es el campo científico que se ocupa de la interfaz entre la física y las matemáticas. Se define como la aplicación de las matemáticas a problemas de ámbito de la física y el desarrollo de métodos matemáticos apropiados para estos usos y para el desarrollo de conocimientos científicos. Básicamente, la matemática se introdujo en la física debido a la necesidad de explicar los fenómenos naturales y qué mejor manera que explicarlos de forma exacta mediante una asignación numérica a cada uno de los fenómenos. Por esta razón, la matemática se introdujo dentro de la física, ya que no bastaba con simples explicaciones. En unos inicios, la física se pretendía explicar únicamente mediante filosofía, es decir, mediante razonamiento. Pero lógicamente, la filosofía o el razonamiento tiene varios puntos de vista. Por lo tanto, lo que dice una persona no necesariamente es correcto, ya que otra persona puede venir con un punto de vista diferente y esto entra en conflicto de conocimientos. Por esa razón se introdujo la matemática, para que de esa manera la física y todos los fenómenos físicos y naturales puedan ser explicados de forma lógica y todos hablemos el mismo lenguaje. Muchas leyes físicas se descubrieron durante el mismo periodo histórico en el que se estaba siendo desarrollado el cálculo. Durante los siglos XVII y XVIII existía poca diferencia entre un físico y un matemático, debido a que estas dos personas siempre utilizaban los mismos parámetros, tanto la física y la matemática. El físico utilizaba la matemática para explicar los fenómenos físicos y el matemático utilizaba en cambio la física o su entorno para explicar la aplicación de las matemáticas. Por esa razón, estas dos materias o asignaturas siempre están una dependiendo de la otra, ya que sin la matemática no se podría explicar los fenómenos físicos, igualmente la física no podría ratificar la existencia o la existencia de los fenómenos físicos sin la ayuda de la matemática. Vamos a observar ahora directamente el tema que es la integral definida, que ya habíamos visto en temas anteriores, esta vez sobre el espacio recorrido. Básicamente es sobre el movimiento rectilíneo. Es un tema de física que ustedes lo han visto ya en años anteriores, porque ahora estamos un poco más avanzados. Nos dice que en el movimiento rectilíneo se debe destacar el concepto de velocidad instantánea y el cálculo del desplazamiento entre dos instantes cuando se conoce un registro de velocidad del móvil entre dichos instantes. Es decir, básicamente, cuando existe un móvil, es decir, un objeto que se mueve, este objeto registra tanto una velocidad como también un desplazamiento y un tiempo en el cual se ha desplazado, es decir, cuánto se ha desplazado, cuánto se ha movido, cuánto tiempo ha tardado en ir del punto A al punto B y además qué velocidad fue la que utilizó para desplazarse. Eso es lo que interviene dentro del movimiento rectilíneo. Lógicamente, para el movimiento rectilíneo existen sus propias fórmulas. Sin embargo, cuando hace falta alguno de estos planteamientos, cuando hace falta algún dato, se puede hacer uso de otros planteamientos matemáticos. Las integrales definidas son comúnmente usadas para resolver problemas de movimiento. Por ejemplo, al razonar sobre la posición de un objeto en movimiento, dada cierta información sobre su velocidad. Básicamente lo que es el movimiento rectilíneo. Espacio recorrido de un móvil en movimiento rectilíneo. Se puede utilizar aquí lo que son las integrales. Para un objeto con movimiento rectilíneo, la función posición S sub t o función st, que viene a ser tiempo, la letra t, y la función velocidad, que es v sub t, es decir, velocidad de tiempo, se relacionan de la siguiente manera. Ambas pueden usar la misma fórmula. Sin embargo, vamos a centrarnos el día de hoy solamente en lo que es el desplazamiento. Luego veremos cómo se calcula las velocidades. Nos dice que para el desplazamiento se utiliza la integral, igualmente con los valores máximos y valores mínimos. Y aquí tenemos el significado de cada una de estas siglas. B, que viene a ser la velocidad, componente de la velocidad. T simplemente sería la variable de la derivada del tiempo de la velocidad. Luego tenemos T sub 1, que significa instante inicial, y T sub 2, que es instante final, o también límite máximo y límite mínimo, como se conocía en integrales definidas.
En algunas fórmulas también aparece como t sub 0 y aquí t sub 1. También son válidas. Vamos a explicar de dónde nace el planteamiento de esta integral. Tenemos, por ejemplo, aquí el movimiento de dos vehículos, ¿verdad? Estos vehículos, este vehículo parte desde un punto hasta llegar a otro punto. Por esa razón nos muestra aquí dos vehículos. El tiempo inicial, que en este caso sería el instante inicial, vendría a ser el t sub 1, es decir, el tiempo en el cual se ha tomado el registro del tiempo del objeto al momento de moverse. Y el t sub 2 sería en cambio el instante final, es decir, hasta qué límite de tiempo se ha tomado en cuenta el desplazamiento del vehículo. Lo que queremos calcular es precisamente esta parte. El desplazamiento, cuánto se ha desplazado desde el instante inicial hasta el instante final. Para eso es necesario integrar estos dos valores, lógicamente conociendo la velocidad del objeto que se está moviendo, en este caso la velocidad del vehículo. Veamos un ejemplo de donde podemos aplicar este tipo de integral definida para el movimiento rectilíneo. Tenemos un ejemplo. Una moto se mueve con movimiento rectilíneo de modo tal que su velocidad constante se representa mediante la siguiente función. V sub t es igual a 2t metros por segundo, porque es una velocidad. Nos pide calcular el desplazamiento de la moto en los primeros 20 segundos y además el desplazamiento de la moto desde los 10 hasta los 40 segundos. Aquí precisamente están los valores en segundos que ha recorrido la moto. Nos pide calcular literal A, literal B. Para eso utilizamos la fórmula anterior del desplazamiento, porque queremos saber cuánto se ha movido desde un tiempo a otro. Empecemos por el literal A. Aquí necesitamos los valores de tiempo inicial, tiempo final, o límite máximo, límite medio, y también la velocidad. La velocidad ya nos da que está representada por 2t. El tiempo inicial, lo que nos dice el literal A es el desplazamiento de la moto en los primeros 20 segundos. Para que transcurran los primeros 20 segundos, ¿desde qué número se empezó a contar? Lógicamente desde 0, ¿verdad? Por lo tanto, su tiempo inicial, o t sub 1, sería 0, o instante inicial. Luego tenemos el instante final, t sub 2, es 20 segundos, porque nos pide calcular hasta los primeros 20 segundos. Y con estos valores simplemente reemplazamos en la fórmula original de esta forma. Tenemos límite superior o tiempo máximo, tiempo final, 20 segundos, límite inferior o tiempo inicial, 0 segundos. Esto que multiplica a la función de la velocidad, que es 2t, ¿verdad? Continuamos. Aquí en la letra es subjetiva, no necesariamente debe ir siempre la X, puede ir Y, Z, la letra que sea. Esto es para ejemplificar que la derivada es universal, es decir, que puede aplicarse en varios ámbitos, como observamos aquí en el cálculo del movimiento rectilíneo. Recordemos cómo resolver. Recuerden que queremos resolver esta parte, 2t. Por lo tanto, pasamos la variable, que en este caso es t. A esta variable debemos sumarle 1. Aquí esta t ya tiene 1, aunque no esté escrita, y si le sumamos un 1 más 1 es igual a 2. Ahora, al lado de la t, tenemos que colocar un número que multiplicado por el exponente me dé como resultado 2. ¿Qué número al lado de la t tiene que ir para que al multiplicarse por este exponente me dé 2? Pues lógicamente el 1, porque 1 por 2 es 2. Pero como sabemos, el 1 cuando está delante de una variable no se lo coloca. Bien, recuerden que este 2 que está aquí fue el que bajó a multiplicar del exponente, porque estamos haciendo derivadas invertidas. Ahora lo único que hacemos es pasar los valores máximos y mínimos, es decir, 20 y 0. Luego lo que hacíamos era reemplazar la t por 20 menos el otro valor que era por 0. Nos queda primero t reemplazamos por 20 elevado al cuadrado, lógicamente, menos, ahora t reemplazamos por 0 elevado al cuadrado. Y procedemos a resolver. Esta parte de menos 0 al cuadrado no vamos a resolver porque como sabemos 0 por 0 es 0 y no nos va a afectar en nada. Solamente vamos a resolver 20 al cuadrado. Recuerden que no es 20 por 2, es 20 por 20. Y 20 por 20 es igual a 400 metros. Ese es el desplazamiento que ha tenido la moto en los primeros 20 segundos. Ha tenido un desplazamiento de 400 metros. Hasta aquí ya está literal A. Vamos ahora al literal B.
Los datos del literal B, bueno, la velocidad es la misma, porque es constante, y esta vez nos dice que el desplazamiento de la moto desde los 10 segundos hasta los 40 segundos. Entonces, instante inicial viene a ser 10 segundos y en instante final 40 segundos. Y con estos datos procedemos a calcular. Básicamente es lo mismo, esta parte de aquí es lo mismo, lo único que cambia es a partir de aquí. Entonces resolvemos tal como está. Aquí tenemos los valores, la velocidad es la misma, tenemos instante máximo, instante mínimo o instante inicial, instante final. Resolvemos, recuerden, pasamos primero la variable que es t. A t le sumamos 1, recuerden que aquí ya está el 1 y 1 más 1 es igual a 2. Buscamos un número que multiplicado por el exponente me dé 2, ese número es 1, pero no lo colocamos, siempre que está 1 al lado de una variable no se lo coloca. Y ahora pasamos los límites máximos y mínimos, que son 40 y 10. Y reemplazamos la t por 40 menos el valor de t, lo reemplazamos por 10. De esta forma, t reemplazamos por 40, nos queda 40 al cuadrado, menos t reemplazamos por 10, nos queda 10 al cuadrado. Resolvemos 40 al cuadrado, o sea 40 por 40 es 1600, menos 10 al cuadrado, o sea 10 por 10 es 100. Ahora restamos 1600 menos 100 y nos queda un total de 1500 metros. Por lo tanto, desde los 10 segundos hasta los 40 segundos, la moto ha recorrido un total de 1500 metros. Ese es el desplazamiento que ha tenido la moto. De esta forma es como se aplica la integral definida para el movimiento rectilíneo, conociendo tiempo inicial, tiempo final o instante inicial, instante final, y también su velocidad expresada como una función.